Buenos días, mi nombre es Ivaca Escalona y les voy a exponer un poco sobre la estética, la historia de la estética y el arte y las experiencias estéticas. Este término fue acuñado por primera vez en 1753 por el filósofo alemán Alexander Baumgarten, quien denomina a esta rama de la filosofía como un estudio de la sensibilidad humana, el estudio de la sensibilidad humana por la vida o hacia la vida, de cosas cotidianas. Aristóteles decía que una experiencia estética se denomina como tal ya que es un tipo de encantamiento en el que vivimos. Es estar tan embelesado con algo que se nos olvida en dónde estamos, se nos olvida la hora, se nos olvida el lugar, se nos olvida todo porque estamos tan presentes en esa sensación que nos provoca ya sea un objeto, una persona o una situación en específico que no podemos ni siquiera describirlo con palabras. Hay limitaciones para una experiencia estética, ya que una experiencia estética no está ligada tanto a lo personal o a lo emocional, cosa en la que no estoy tan de acuerdo, pero tampoco estoy en desacuerdo. Ya voy a ir por ahí, ya voy a decir por qué. Y es que no se puede estar ligado a el placer natural, el placer, por decirlo así, de la necesidad biológica de algo. Por ejemplo, puedes tener una experiencia estética al comer algo, pero no porque tienes hambre, ni tampoco porque se te antoja, sino por la sensación que eso te da, la sensación de estar en el momento, vivir ese momento y saborear ese momento, no tanto por el hecho de que sea algo en específico o porque una persona en específico lo haya hecho, sino porque es como un tipo de encanto que te permite quedarte en esa zona, en una dimensión aparte en donde la mente y la sensibilidad humana juegan y se entrelazan para poder crear esa sensibilidad. Esto puede verse mucho en el arte, porque hay una relación muy extensa entre el ser humano y la obra de arte. Ojo, hay que hacer hincapié en que no se habla estrictamente de tecnicismos cuando nos referimos a una experiencia estética con respecto al arte o estéticamente hablando sobre arte, sino más sobre la sensación que eso nos brinda. La estética se enfoca mucho más en la sensación que en el hecho de que esté bien realizada la obra, de los colores de la obra, son aspectos que nos pueden generar una reacción estética, pero no es enfocarse solamente en eso, sino enfocarse en la sensación que nos brinda eso, por cómo nos hace sentir. Hay un momento en el libro de... Un momento. ¿Dónde está? De Brasley y Hosper, en donde se habla de que hay limitaciones, como decía anteriormente, para estas experiencias estéticas, entre las cuales el ser humano no podía estar ligado emocionalmente a esta experiencia estética o a este objeto estético en específico, porque si no, no sería una experiencia estética. Y se tiene razón y a la vez no, porque es una interpretación personal sobre la vida. Y esto depende mucho de cómo sientas y expreses las cosas, de cómo observes y contemples, porque es algo importante dentro de la estética, la contemplación de las cosas e interpretación de las mismas. Porque gracias a esto podemos llegar a una experiencia estética, podemos llegar a saborear el momento, saborear alguna cosa o disfrutarlo, por decirlo de alguna manera, sin necesidad de ser una
urgencia. Es como cuando vives un momento y estás tan concentrado en ese momento que tu corazón late y que sientes esa energía por dentro, no tanto porque sea bonito o porque algo sea feo o porque algo sea de tal manera, sino por la sensación que te hace ese algo. Puede ser algo muy mínimo, algo muy pequeño. Con un pequeño inciso, podría decir sobre, o podría comentar sobre la cultura occidental en los haikus, que son poemas muy pequeños, que casi siempre están ligados a las cosas naturales. Muchas veces la naturaleza es una gran fuente para experiencias estéticas y también son objetos estéticos, en donde se enfoca en la cotidianidad, en las pequeñas cosas de una manera contemplativa, de una manera sensible. Por ejemplo, una pequeña hormiga caminando a lo largo de su hormiguero, de su hormiguero, perdón, una pequeña hormiga cargando una hoja podría ser la inspiración para un gran poema japonés. Estos poemas no conllevan más de 4 versos, a lo mucho son kanjis, me parece. Y es hermoso porque se ve la sensibilidad sobre algo en específico, algo común, algo que simplemente va más allá de lo que el objeto o cosa representa. Por ejemplo, puedo ver un lápiz y el lápiz puede parecerme banal, feo, puede parecerme una cosa totalmente normal, un utensilio, pero cuando yo observo el lápiz de cierta forma, puede surgir cierta sensibilidad dentro de la conciencia, porque se liga también la conciencia. A veces este gusto estético se puede hasta mejorar, hasta ir refinando, porque mientras más se contemple, más se ejercite la observación desde el nivel no crítico, sino sensible, o sea, desde la emocionalidad, desde el ver las cosas mucho más allá de lo que representan, se puede tener muchas más experiencias estéticas y de diferentes formas, porque eso va muy ligado a la interpretación personal. Por ejemplo, Aristóteles decía: se trata de vivir un goce en el que el sujeto no puede desprenderse por quedar fascinado o encantado. Y esta experiencia puede ser intensa, pero también insuficiente o excesiva, y es exclusiva del hombre. Esta sensibilidad muchas veces puede verse dentro de los oficios, dentro de los hobbies, dentro de lo que hacemos regularmente, no para despejar la mente, sino para estar en ese estado de flow en el que se entra en una experiencia estética. Y aquí es en donde entramos en la historia del arte y cómo está ligado con la estética. La estética siempre ha estado con nosotros como seres humanos, ya que es parte de nuestra naturaleza sensible, el poder percatar las cosas de cierta manera gracias a la observación e imitación. Esto va ligado mucho con la evolución humana, puesto que desde el Homo sapiens, de la época paleolítica, ya se veía la observación e imitación para poder, más que todo, sobrevivir. Pero al ser el arte una de nuestras primeras formas de comunicación, una de nuestras primeras formas de educación también,
se plasmaba lo que se veía de una manera ultra detallada. Era tal la observación que podían, sin necesidad de tener un modelo vivo al lado, hacer diferentes dibujos en las cuevas para dar una interpretación de su realidad, por lo que podríamos decir que ya desde allí estaba la estética. Claro que hay ciertas contradicciones porque la estética casi siempre dice que es desde una manera más sensitiva que cognitiva y que va mucho más ligada al, por decirlo de una forma, al placer estético de hacer algo por el mero hecho de que te genera esa sensación. Y en ese momento las prioridades no era eso, la prioridad era sobrevivir y poder comunicar a los demás el tipo de animales que existían, el tipo de realidad que vivían. No se sabe muy bien el por qué, pero es una de las teorías más fundamentadas el hecho de que lo hacían por supervivencia y no por el simple hecho de hacer arte. La estética es un término relativamente nuevo, ya que se empezó a utilizar a partir del siglo XVIII. Anteriormente ya varios filósofos como Aristóteles habían indagado en lo que es la belleza y el sentido de la belleza, esa sensibilidad que nace de ver o contemplar algo bello, pero no se le había puesto un término como tal. Podemos decir que el ser humano ya de por sí era sensible o siempre ha sido predominante en el ser humano en la condición de ver, de observar, de imitar, ya sea por diferentes circunstancias, tal vez no estéticas, sino más de supervivencia o de imitación para poder cazar. Por ejemplo, los Homo sapiens lo hacían para cazar y poder imitar a su presa. Pero poco a poco nuestros principios, nuestras necesidades fueron cambiando y con ello fueron cambiando también nuestra perspectiva de la vida, nuestra manera de ver las cosas. Al no tener ya que sobrevivir, sino simplemente vivir, las personas comenzaron a utilizar esta observación en diferentes sitios, en contemplar cosas por lo hermosas que eran, no tanto por la utilidad que daban, sino por el placer de contemplar eso, de poder experimentar eso y poder vivirlo, sentirlo. Esta percepción de la realidad ha cambiado constantemente y sigue cambiando a medida que el ser humano evoluciona, ya que su entorno también lo hace. Por ejemplo, se utilizaban mucho lo que eran las representaciones artísticas para dar agradecimiento a los dioses o también a las entidades en las que se creían o en las que creían esas tribus. Existen varios registros, como por ejemplo todas las Venus, de la Venus de Willendorf, la Venus de Lausel, entre muchas otras que fueron hechas en el Paleolítico, también como para representar la fertilidad y dar gracias a ello. Es una de las teorías, porque era su manera de comunicar, su manera de expresar ese sentimiento, esa sensación de no solo agradecimiento, sino tal vez hasta contemplación, porque se utilizaba para contemplar y adorar a ciertas características de ya sea el ser humano o tal vez de entidades superiores en las que se creían. Esto fue avanzando a medida que el ser humano también lo hacía, ya que, como dije anteriormente, somos seres constantes, somos seres de constante aprendizaje, pero en ese aprendizaje se nota mucho esa contemplación, esa observación hacia lo importante, hacia lo que nos interesa. En la estética no se busca tanto la importancia de las cosas, sino en la sensación que esa cosa te da. Entonces, puede ser algo que nos motive
a realizar cierta acción, algo estético. Probablemente no, porque lo estético surge. Probablemente en una acción que se ejerza por necesidad o por alguna urgencia física, mental, hasta sentimental, a lo largo puede crear una experiencia estética, pero no necesariamente por las razones por las cuales se hizo. En el arte es muy importante tener conciencia estética, tener ese sentido de observación, de poder ver las cosas más allá de lo que se te pone enfrente, poder ver las cosas en su esencia más pura y poder no solo contemplarlas, sino también expresar, según la interpretación personal, eso que se está viendo, eso que se está percibiendo. También puede percibirse de diferentes maneras, no necesariamente desde la vista, también puede escucharse, puede sentirse, hasta puede olerse, y toda esa sensación que se causa es una de los motores por los cuales las personas crean arte, no solo para comunicarse, sino también para demostrar esa sensación que se tiene. Eso es todo y muchas gracias.